¿Ninguno? No, lamentablemente no. No, No, Dios mío, no, no no. juego en esa cancha. Bueno, por decirlo así, bueno, entonces estamos en el gremio de los no consentidos. Entonces, también Las esa, ovejas negras. las ovejas negras, son las que más se divierten. Entonces, Pero ¿sabes qué, Quincenia? Habría que preguntarle a los hermanos. sí, Porque, ¿verdad? o sea, yo puedo decir una cosa, pero pues mis hermanos me dicen, ay, claro que eras la consentida. O sea, y además es importante, cada hijo vive una vida diferente a pesar de que comían lo mismo, escuchaban lo mismo, cada hijo vivía una realidad Sí. diferente. Y aquí, ¿No? pero aquí cuenta tu percepción. Si tú no te percibes como la consentida, pero sí lo eras, pues ahí también es, tú qué capacidad tienes también para, bueno, no digo que Exacto. sea, No somos muy pero capaces de decir si era la consentida, o sea, admitirlo, ¿qué tiene? Pues ni modo, me tocó, ¿no? Pero somos me tocó y disfrútalo. O por exacto. lo menos me decía en ese grupo, Trabajo también pues yo no sé admitir. si era la consentida, pero a mí, yo me sentía consentida. Exacto. Dices, entonces, bueno, pues, Y ya no, pero también pues, yo me doy cuenta que en la sociedad pues nos cuesta trabajo eso, admitir que éramos o no éramos, o sea, que no éramos los consentidos, ¿no? exactamente. Sí, Entonces, normalmente siempre es el hermano menor el que es más consentido, porque como que ya están más, más descansados tal vez y ya le enfocan más atención que el primero. El primer hijo siempre es el experimento de toda la familia. bueno. Pues te digo, hay sus variantes, ¿eh? Porque hay algunas personas que el primero es el que quieren más, así como que Sí. ese es el que hay De que darle hecho, todo porque fue el primero. Y ya los otros, en mi pues, caso, en mi ajá. caso yo sí soy el consentido de parte de mi papá. De parte de mi Ah, mamá es mi hermano el siguiente, el segundo. ah, ah. Sí, así es. Yo les comparto. Yo por el lado de mi mamá soy el consentido, por el lado de mi papá es mi hermano el menor. Entonces, así, pero ¿cómo se vive uno esa parte? Les digo, también tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, porque ser consentido no es nada más de sencillo, también tiene Tiene una un carga. peso, claro, tiene un peso. Tiene una carga con los hermanos, tiene una carga con uno mismo, tiene una carga con el papá o con la mamá precisamente, porque a veces es hacer competencias ahí mismo. Entonces, eh, todos estos factores, les digo que a veces uno no revisa en el paciente, pero también son causa de su frustración, de su ansiedad y esa sobrecarga emocional que la persona siente y que también desde ahí es cómo actúa y cómo también esa sobrecarga pues hace que se enferme de alguna o de otra forma. Aquí eh, siempre yo les comento que yo soy poblano, honrosamente. Y generalmente siempre se trataba de que decían, ¿no? Ah, pues todavía era así como cuando estudiaba, pues mucho esta parte de la cuestión de géneros, ¿no? Y si se decía, no, es que los hombres son los machos y las mujeres pues son las sensibles, ¿no? En la práctica, de verdad, en los talleres que he dado vivenciales, yo me doy cuenta y digo, no, las mujeres son bien duras, son más duras que los hombres a veces les cuesta trabajo aceptar algunas cosas. No digo que todas, pero en talleres vivenciales emocionales que he dado, de repente es donde, por ejemplo, veo que hay mucho más ese trabajo de emocional en ella. Y en los hombres es diferente. Digo, está duro, ahora sí como dicen, es duro por dentro, por fuera, pero blandito por dentro. Entonces, es otro aspecto que ya en una cuestión de una parte de enfermedad, pues sí tiene uno que tomar en cuenta. Entonces, estos factores endógenos, exógenos, que sí hay que, les digo que aunque a veces uno los revisa así como muy por encimita, sí hay que revisarlos muy, muy a fondo, porque nos van a dar. Aquí ya nos toca trabajar un poquito, dice, haz una lista de los factores estresantes en este momento de la vida por grupo de edad, ¿sí? Como aquí estamos, lo vamos a hacer entre todos, ¿sí? Grupos de edades, por ejemplo, digo, nada más por un... ¿Qué estaría pasando, por ejemplo, ahorita? ¿Cuáles son las dificultades o el estrés hablemos de personas de tercera edad, 85 para arriba?
Pues la salud, el mantener la salud ahorita por la pandemia. Ahorita mantener la salud por la pandemia, El abandono. perfecto. El abandono, No, la estabilidad Las económica, pensiones. el la dinero. actividad económica, el dinero. Yo pienso que el que le digan, tienes que estar en casa, pero no haya quien le lleve a casa lo que necesita. Exactamente. Eso como que, esos son los factores estresantes, ¿verdad? La soledad. La La soledad, situación con los hijos. las relaciones con los hijos, que en este caso él tiene que ver con generaciones de hijos, nietos y casos hasta bisnietos. El estrés también por no manejar las redes sociales para poderse poner en contacto con eso yo lo he visto con mi mamá. La ansiedad, ¿verdad? Sí, de repente. Salía con sus amigas de vez en cuando y ahora toda la cuestión tecnológica que le estresa aprender, ¿no? Y cómo conectarse y qué hacer para precisamente evitar esa soledad que está sintiendo. Muy bien. Muchos tienen miedo a morir. Muchos tienen ese miedo a morir. Entonces, son esos factores estresantes que esas personas que muchos seguramente ya tienen diabetes, ya tienen hipertensión, ya tienen, digo, de las enfermedades así generales, amén de algunas otras, que van a precisamente a recrudecer ese momento en el que ellos están viviendo. ¿Sí? Entonces, quedamos de la tercera edad, es de 85 para arriba. Los adultos, acuérdense, nosotros los adultos estamos divididos, bueno, dependiendo la escala, pero están los adultos jóvenes, los adultos intermedios y los adultos, ¿verdad? Entonces, que son de 85 a 65. Ya no están tan grandes, bueno, ya algunos sí va, pero todavía son adultos. ¿Qué factores de estrés están viviendo? 65, 85 más o menos. Viudez. Viudez, enfermedad también. Quizá También la comenzar a parte depender físicamente ya más de otros, ¿verdad? Porque ahorita hay mucha gente de 85 que se vale por sí misma, pero ya también es pensar qué me va a pasar después. Exacto. Menciona Gabriel que el desempleo. El desempleo también. Sentido de vida. El sentido de vida. Sí. Recordemos que estas dos generaciones de adultos mayores y ya los adultos mayores, digo, de adultos mayores y los adultos, pues les ha tocado cambios vertiginosos en la tecnología, como ya decían. Todavía de 65, 85, pues también hay personas que les cuesta trabajo la tecnología. Si a uno le cuesta poner su pantalla, verbigracia yo, entonces imagínense cómo pues están también en este tipo de edad. Entonces, Abandono. ¿mande? También sufren abandono. También sufren de abandono, etcétera, esta parte de las acciones que va a tener. Y si nos vamos así, un adulto intermedio entre 45 y 65. La crisis de los 40. La crisis de los 40. Ya pasó un poquito así, pero también las pensiones, el trabajo, el quedarte sin trabajo, el quedarte sin un ingreso, también la posibilidad de enfermarte. Sí. Las alteraciones hormonales. Sí, empezar a manifestarse las enfermedades. La menopausia, la andropausia. El nido vacío. El nido vacío. Eso. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque ya, bueno, que ahorita ya los nidos como que se están juntando cada vez más, pero bueno, también hay nidos vacíos. Entonces, donde ya, pues los hijos, los nietos ya se van, sí, también, bueno, en el periodo posterior, también está ese doble nido vacío. Digo, porque ya se fueron los hijos y después se van los nietos. Entonces, la jubilación. La jubilación, exactamente. Disculpe, ¿a qué edad se jubilan en México?
65, creo, ¿no? 65, ahorita 65 65. y más. 50 años me jubilé. Sí, no, ahí los que están ahí están muy estresados por una cosa, pero relajados por otra. Entonces, pero bueno, pues y aparte, bueno, no es de todos, es de la gente que pues obviamente pasó por un trabajo. Sí, los adultos jóvenes, ¿verdad? De los 25 a los 35, digo a los 45. En serio, pero también los jubilados hay un periodo de crisis en los jubilados. Ah, sí. Cuando se van a jubilar, cuando ya están jubilados, sufren un periodo de adaptación a la nueva situación de vida. A la nueva situación de vida. Okay. Sí, sí, cierto. Entonces, y de los 25 a los 30, a los 45. El iniciar una vida independiente, ¿no? Ese es uno de los retos, ¿verdad? Iniciar una vida independiente, sostener el mundo. Después de haber terminado su carrera no encuentran trabajo. Exacto. Buscar estabilidad. Una estabilidad emocional, familiar, integral, laboral, etcétera, ¿verdad? Iniciar su propia familia. Exacto. Muy bien. ¿Y de los jóvenes? ¿Qué podrán estar viviendo ellos? ¿Qué les estresa? Que no les den likes. Que no les den likes. Que no les siga el Instagram, ¿no? Que no tengan el wifi. Sería de los 18 No ver a tus amigos. No Los conocer a amigos. tus amigos. Más o menos. Sí. Escucho algo de los amigos, así que la aceptación de los amigos, me imagino, ¿verdad? También. Claro, es que en la época de la adolescencia, los traumas es la sociabilidad, ellos necesitan ser independientes, se creen superhéroes, no estiman, se puede decir, consecuencias o miedos, también son bastante rebeldes porque sienten que ya se preparan a ser hombres o mujeres y creen que la independencia empieza a través de la edad, que muchos dicen después que tenga 18 años ya me puedo ir, ya puedo trabajar, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces es eso, la rebeldía de no tomar órdenes, sería ese el estilo de ellos. Exacto, entonces, y el joven también, de alguna manera, pues también está expuesto a las enfermedades también, aunque no piensa mucho en ellas, precisamente, está en muchas conductas de riesgo, pero también está expuesto, y hay algunos que sí les llegan a preocupar. Dentro de las partes de los estresantes son las demandas escolares, muchas de las veces. Ahorita también todo el cambio que se hizo de presencial a hacerlo en línea, pues obviamente que también fue un factor de estrés para algunos también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o por lo menos no estaban acostumbrados a este tipo de educación. Y así nosotros nos vamos, por ejemplo... La seguridad social en los jóvenes ahorita por el narcotráfico. También, eso dependiendo también los ambientes, vemos que hemos estado superando desafortunadamente estos niveles de violencia y que hacen que precisamente cada uno de nosotros pues vaya tomando ciertos elementos, y en este caso hacia los jóvenes, de cómo llevarlos, de cómo educarlos, y que de alguna manera una de las cuestiones también es la parte familiar. De alguna u otra forma, también es muy importante el cómo el joven pues percibe su familia, percibe lo que en un momento dado es esa parte de seguridad, esa parte de el poder regresar a un lugar donde se sienta confiado, aprendido, seguro y valorado, ¿sí? Y bueno, pues en el caso de los niños, hablando así de muy grandes rasgos, obviamente desde 0 hasta los 12, 13 años, ¿sí? Pues también hay parte de ese estrés, ¿no? El estrés ahora del encierro, ¿sí?
porque ahora están viviendo en un encierro también, que sí, ahorita están de vacaciones y todo esto, pero si se dan cuenta también, a veces estos medios electrónicos también ya pasan a ser también para algunos ya a llegar hasta el aburrimiento, porque ya no es lo mismo, obviamente. También las crisis familiares, también las crisis, ¿por qué? Porque esas se siguen dando. Esas no, Nada más. ¿vale? No, chécale. Ah, y entonces nosotros vamos viendo que precisamente en cualquier grupo de vida sigue habiendo estrés, ¿sí? Tal vez a nosotros ahorita se nos hace un poquito menos empático porque ya no tenemos esos problemas que tienen los niños, ¿verdad? Y que para nosotros ya sería muy fácil resolverlos. Pero para ellos, con los limitantes, con los recursos que tienen, con los recursos personales, con las acciones que tienen que hacer, para algunos son grandes retos, ¿sí? El poder socializar, como dicen ahorita, cuando ya están metidos en un celular, en una tablet, en una computadora. Antes nos decían, por decirlo, de la televisión, ¿verdad? Pero pues yo creo que los elementos que tenemos ahorita son mucho más estresantes que los que se tenían en tiempos atrás. Ahora es una dificultad esta parte del cómo se va a socializar, del cómo ya no nada más sales de tu ambiente de familia, que precisamente para eso estaba la escuela, y ahora que no está la escuela, pues entonces estás socializando de una manera diferente. Entonces, que también son factores, amén les digo, de todas las crisis de desarrollo por las que se tienen que pasar o se pasan. Entonces, vamos a empezar a ver los síntomas a nivel cognitivo, subjetivo, que vamos a tener. ¿Por qué es cognitivo subjetivo? Porque es real, porque la persona lo piensa, pero es subjetivo porque obviamente va a ser diferente para cada tipo de persona. ¿Sí? Y entonces nos vamos adelante. El primero es la preocupación. La preocupación. Cuando una persona se siente preocupada, ¿qué le puede preocupar a una persona? Pues mil y una cosas. Lo que en ese momento para esa persona sea suficiente, sea necesario, esa preocupación que la persona tiene es lo que va a estar ahí, ¿sí? Que puede ser el gasto del día, que puede ser el trabajo, que puede ser la educación, no sé, cualquier cosa, el completar pues el abastecimiento del hogar, y eso es una cuestión muy importante. La inseguridad, de la inseguridad que estamos viendo desafortunadamente también con todo y pandemia, pero sigue habiendo mucha violencia desafortunadamente en el país y en algunas ciudades. A veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Y qué tan violenta es Guadalajara? Digo, pues depende de dónde andes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar en una parte de la ciudad que en otra, ¿sí? Es una parte de inseguridad, pero sobre todo cómo la vive, ¿sí? Con ustedes, no sé, por ejemplo, esta parte, ¿qué tan vulnerables se sienten ustedes con respecto a la seguridad? Muchísimo. Y aumenta más cuando tienes hijos. Ujú. ¿Sabes? Que es como doble temor. Y entonces aprendemos a vivir con preocupación y aprendemos a vivir con inseguridad. Pues no hay de otra, ¿verdad? ¿Alguien más que nos pueda platicar cómo vive su situación de vulnerabilidad? Yo creo, profe, que en estos momentos de la pandemia, la misma inseguridad la sentimos por el simple hecho de tratar ya de integrarnos de alguna manera de acuerdo al estado o país en el que estemos. El ir al súper, por ejemplo. Entonces, nos crea inseguridad el tener que estar usando sus tapabocas, el gel por a todos lados, la distancia que tenemos que mantener con nosotros. Entonces, de alguna manera, desde ahí ya nos estamos sintiendo vulnerables y el ver todo esto de nuestro entorno, pues nos sigue creando esa inseguridad. Exacto. Les digo, muchas de las veces sí nos sentimos inseguros desde la pandemia, porque ya no sabes ni qué agarrar ni qué no agarrar, y desde la parte de la violencia también,
¿Por qué? Porque sabemos y vivimos, bueno, los que viven aquí en Guadalajara y los que han vivido y los que no han vivido por acá, les contamos que tenemos nuestra glorieta de los desaparecidos. La glorieta de los desaparecidos es el monumento de Niños Héroes, que está en Chapultepec y donde empieza Mariano Otero. Chapultepec y Niños Héroes. Ahí. Resulta que, pues por la pandemia, no sé por qué, habían quitado, ya habían quitado las mantas, solamente se había quedado una. Y nuevamente ya la están empezando a llenar. ¿Por qué? Porque la inseguridad sigue, porque todos estos elementos, ya sabes que le robaron al de al lado, que asaltaron a tal persona. Desafortunadamente son situaciones que, como les decía al principio, a veces pues ya aprendes a vivir con eso, pero tu grado de vulnerabilidad, y aquí entra también la parte de las creencias, es que tanto tú puedes vivir con ese estrés o te rebasa esa parte, ¿sí? Ahí es donde también entramos con situaciones de intervención. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones en donde sí nos vamos a sentir muy rebasados en la inseguridad, pero también tenemos que checar lo racional de lo irracional, lo posible de lo no tan posible. Entonces, esos momentos nos ayudan de intervenir, pues precisamente para localizar y situar mejor a las personas y a nosotros mismos. La dificultad para decidir, ¿sí? Muchas de las veces esta parte de decidir para algunas de las personas puede ser algo muy sencillo o puede ser precisamente algo demasiado complicado. Entonces, eso también, tener que decidir, tener que tener la responsabilidad de una decisión, pues es un síntoma cognitivo de estrés porque nos está dando. El miedo, que precisamente viene también de seguridad y preocupación, es el tenerle miedo, el vivir con miedo, pues es un síntoma también cognitivo, así como esos pensamientos negativos sobre uno mismo, ¿sí? Sobre lo que uno mismo se imputa, sobre lo que no, en apariencia para nosotros mismos no estamos resolviendo bien, por lo que en apariencia de nosotros no tenemos tal vez el grado, algunos llegan a pensar así, de inteligencia para resolverlo, y bueno, es un síntoma que nos está hablando de un estrés también ya que se está dando. Pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, ¿verdad? El temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, el temor a la pérdida del control, de las dificultades para pensar, estudiar o concentrarse, ¿sí? Que muchas de las veces pues se están manifestando dentro de lo que pues son parte de ese estrés y que nos van superando y que nos van minimizando, minimizan nuestra confianza, minimizan nuestra seguridad y obviamente no estamos respondiendo de la manera que nosotros quisiéramos responder. Síntomas a nivel fisiológico, pues está la sudoración, la tensión muscular, las palpitaciones, la taquicardia, el temblor, las molestias en el estómago y otras molestias gástricas, las dificultades respiratorias, la sequedad de la boca, la dificultad para deglutir, los dolores de cabeza, el mareo, las náuseas y el escalofrío. ¿Sí? Esta parte de este nivel fisiológico que nosotros pudiéramos entender en los pacientes, es aquí donde precisamente nosotros podemos hacer que el síntoma nos hable, ¿sí? Que el síntoma, cada una de estas cosas, ¿qué me está diciendo la sudoración? ¿Qué te está diciendo a ti la tensión muscular que tienes en tu cuerpo? ¿Sí? ¿Qué es esas palpitaciones que estás sintiendo, ese temblor? ¿Sí? Esta es una parte muy característica porque cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos con el paciente y el paciente nos empieza a relatar estos niveles fisiológicos, es porque está empezando, o bueno, de este lado, es una forma de empezarse a dar cuenta de lo que está pasando con él, ¿sí? Que se dé cuenta de esto.
Espero que, por ejemplo, para todos nosotros sea así como identificable, perdón, sentir nuestra tensión muscular. ¿Sí la sienten? ¿Sí sienten ustedes cuando están tensos? ¿Sí saben en dónde se acumula su tensión? Sí, En los Sí. hombros, etcétera, etcétera. El cuello, la espalda. El cuello, la espalda, los pies, no sé, donde generalmente en varones o en mujeres hay cierta diferenciación, pero es importante. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le vamos a dar voz a esta parte de síntomas, por ejemplo, en la atención, mucho que tiene que ver precisamente la parte de la respiración, el que nosotros le ayudemos a la persona a que en esta fase pueda combinarla con la técnica de respiración, poderle dar voz a esta parte de las emociones. Hay un libro, o está el libro de Luis Hay, donde pueden ustedes encontrar todo el significado de los síntomas, para que ustedes, de hecho se los van a pasar, me mandan un mensajito y se los paso, tengo el diccionario completo. Pero disculpa que te interrumpe, Clicerio, hay una técnica en Gestalt, no sé si de repente la conoces, se llama focusing. Y esta también es muy buena para darle voz y color y forma a cada una de estas, a nivel psíquico. A nivel psíquico. Sí, yo les propongo primero lo de la respiración porque todavía no entramos como intervención, pero ya nosotros nos va dando como una luz de por dónde hay que irle trabajando al paciente. Pero sí es muy, muy, muy buena esta que mencionas, Jermis. Entonces, dentro de este trabajo que nosotros hacemos desde la parte fisiológica, les digo con la respiración, porque es lo más sencillo. A nadie le causa extrañeza que la invites a respirar para relajarse, ¿sí? Te digo, ¿qué te parece si respiramos? Para tranquilizarnos un poquito, etcétera, etcétera, pero tú le vas haciendo así y ya le vas acomodando para que la persona precisamente vaya disminuyendo esos síntomas, pero que obviamente le quedan guardados, pero es para posteriormente platicarlos. Pero sí es muy importante el que nosotros tomemos en cuenta fisiológicamente qué es lo que la persona está manifestando. Porque a veces no se da cuenta, a veces no tiene la conciencia de que tiene esa intervención o de que necesita esa intervención. ¿Va? Muy bien. Vamos a ver otro de los síntomas a nivel motor. A nivel motor dice evitación de situaciones temidas, fumar, comer o beber en exceso, que ya vimos que son esta parte de conductas de riesgo, la intranquilidad motora, los movimientos repetitivos, el rascarse, el tocarse, etcétera, el ir de un lado para otro sin una finalidad concreta, el tartamudear, el llorar y quedarse paralizado. A nivel, recuerden que muchas de las veces nosotros, a veces cuando hablamos a este nivel de personas que ya están más conscientes de los factores psicológicos y cómo intervienen en las personas, como que es muy sencillo, pero no todas las personas manejan nuestros lenguajes, que aunque parecieran muy sencillos, les digo, no los manejan. Entonces, las personas en general, e incluso nosotros mismos, tal vez en algún otro nivel, no lo expresamos de una manera tan directa. Entonces, lo expresamos a través de nuestros síntomas o de nuestras conductas. Si nosotros vemos estas conductas, ¿qué nos dicen? Son conductas de ansiedad, de que la persona está ansiosa. ¿Sí o no? Sí. O sea, nos está manejando la persona y ya nos está diciendo, mira, estoy ansioso. Pero es la manera en que lo saco. No lo puedo usar porque ni yo mismo sé lo que estoy haciendo, dando vueltas, ni yo mismo sé cuando yo estoy llorando, ¿sí? Cuando yo estoy llorando es porque ya estoy explotando de algo, pero pues no sé, es la tristeza, es la angustia, es el dolor, etcétera. O mejor aún, cuando la gente se queda paralizada. Es la conducta. Pero ¿ante qué se quedó paralizado? ¿Ante su miedo? ¿Ante su ansiedad?
Pero ¿cuáles son esas causas? Entonces, nosotros vamos trabajando estos elementos precisamente para hacérselos un poquito más sencillos a esta persona que no está entendiendo qué es lo que le está pasando con software, ¿sí? Nos vamos a encontrar, les digo, también personas que sí, que creen ellas mismas, tienen buenos lenguajes para expresarse, tanto verbal, escrita, oralmente, con las personas, y de alguna forma, pues, esas personas, pues, proyectan o afrontan sus enfermedades, pues, de otra manera muy distinta, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir tantito. Bueno, aquí nada más. Las consecuencias del estrés. Pues una predisposición a contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros estamos con esa carga, nuestro sistema autoinmune, pues obviamente se baja y al bajarse, pues entonces va a dar paso a alguna enfermedad. ¿Sí? Las alteraciones de las relaciones personales, la disminución de la capacidad laboral, en algunos casos, y que obviamente esto hace que precisamente haya un cierto ostracismo dentro de lo que es la persona que está con esa angustia. Sí, patologías asociadas al estrés crónico, nosotros vamos a encontrar que pues están las dispepsias, la gastritis, los accidentes, la frustración, el insomnio, la colitis nerviosa, la migraña, la depresión, la hipertensión arterial, el infarto al miocardio, las adicciones y, entre otras, pues la trombosis cerebral. Si nosotros nos damos cuenta, son muchas de estas enfermedades o repercusiones, pues están ligadas precisamente al nivel de pensamientos. Por eso era ahí que les decía yo la otra vez, ¿qué es lo que hay en esas cabecitas que tenemos? ¿Qué es lo que hay en esa cabecita del paciente? ¿Con qué no los está llenando? ¿Con qué no los está trayendo para que nosotros veamos cómo es que la persona pues está llenando todas esas elementos desde ese estrés? ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? Ahí los veo muy impávidos. Ahora sí los estoy viendo a muchos, a los que se ven y se ven así como que, a ver, reaccionemos. ¿Qué dices, Ignacio? ¿Cómo te afecta a ti el estrés? A mí el estrés me afecta, principalmente me pongo yo tembloroso cuando tengo estrés de alguna manera, siento que me pongo tembloroso y al darme cuenta de que estoy tembloroso, peor todavía me siento porque digo, bueno, entonces estoy somatizando demasiado, pero trato de disminuirlo, de evitarlo, pero bueno, esa es una de las manifestaciones principales que tengo. Por ejemplo, ahorita que no podía entrar a la sesión, estaba así todo tembloroso y aparte de angustiado, porque ¿qué me pasa? ¿Soy yo? ¿Es la máquina? ¿Soy yo? O las dos cosas y bueno. Te sentiste nervioso porque empezamos a hablar de las edades, pero tú no te apures. No, por ejemplo, volviendo con eso de la edad, por ejemplo, hace ratito que decías que por qué o cómo digo que si me siento vulnerable de vivir en Guadalajara. Y es una de las cosas que yo atribuyo a la edad, porque por la edad me siento vulnerable a los asaltos, vulnerable a los abusos en el tráfico, vulnerable ¿cómo se dice? A abusos también en las tiendas, de diferente manera, ¿no? El hecho de que lo vean a uno ya mayor, lo ven más, bueno, yo siento, así lo percibo en ocasiones incluso,
que soy fácilmente vulnerable a ese tipo de cosas. Ujú. Trato de sobrellevarlo, de superarlo, porque si no, tendría que estar encerrado en mi casa sin salir a ninguna parte, pero sí, yo no sé si sea la inseguridad o sea precisamente la cuestión de la edad, pero así más o menos es como yo lo manifiesto. Sí, y si nosotros nos damos cuenta, les digo, en todos, a veces es más fácil. ¿Puedo agarrar un poquito tu ejemplo, Ignacio? Sí, claro. Les digo, porque generalmente, si nosotros tratáramos de aplicar un modelo con Ignacio con respecto a sus creencias, pues nos damos cuenta de que precisamente esa autopercepción que él tiene, ¿sí? También ya le da un rendimiento de su autoeficacia. Y que él de alguna manera desde ahí está hasta cierto punto con cierta duda, pero él mismo dice, lo hago adelante, me lo quito del medio, pues para salir, dice, si no estaría yo totalmente encerrado. Entonces, él está fomentando esa autoeficacia en él, está creyendo en él mismo, ¿sí? Para poder, independientemente de esas creencias que también tienen, estas sensaciones o pensamientos que le inundan, pero sale adelante. Y así como él, muchísimas otras personas, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona en una separación se queda con los hijos, pues también es esta percepción de decir, oye, pues voy a salir adelante o no voy a salir adelante. Y entonces depende mucho desde sus creencias, desde cómo lo va a hacer, pero también las actitudes o las acciones que puede llegar a tomar para, pues, salir adelante de esto y no quedar como una víctimez, que precisamente esa víctimez sería el resultado de que también sería parte de ese estrés y que le estaría abonando a tener una mala percepción de uno mismo. ¿Sí queda claro? Y luego también, si me permites, Uh-huh. también cuando me siento así en esa etapa en ciertos momentos, ciertas fases de debilidad o de temor, vamos a decir, me remonto a mi época de trabajo. Como les decía, yo soy anestesiólogo. Entonces toda la vida de trabajo fue en los quirófanos. Y en los quirófanos, como anestesiólogo, pues hay que tomar decisiones muchas veces impensables porque se presentan eh, problemas durante una cirugía y tiene uno que discernir con prontitud las decisiones que se tienen que tomar, cambiar el plan de vuelo, vamos a decir, de cómo había empezado la cosa, a ponderar situaciones nuevas en el momento y tienen de tal manera que tenga uno que salir adelante uno, pero sobre todo salir adelante con el paciente. Entonces, ese tipo de recuerdos me hacen, como tú decías, pues ni modo, tengo que salir a la calle a manejar, y aunque sea en la noche, pues tengo que irme de todos modos, porque ni modo de quedarme en otra parte. Y esa es la forma como más o menos trato de ir superando mis temores. Uh-huh. Muy bien, Ignacio. Aquí nos comparte Daniel, dice, a mí me afecta en el sueño y al no dormir bien disminuye mi rendimiento y aumenta mi ansiedad porque me preocupa no rendir igual y se genera un círculo vicioso. ¿Sí? Eso es una parte que a mucha gente nos pasa, ¿verdad? ¿Y cómo romper el círculo vicioso? ¿Cómo podríamos romper el círculo vicioso en este caso? Tenemos el factor, afecta en el sueño, porque no duerme bien, porque está estresado. Dice, y aumenta la ansiedad, porque se preocupa por no rendir igual. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué le podríamos decir a Daniel? Pues yo no me atrevería realmente a darle una receta, vamos a decir, porque yo creo, así yéndome un poco conmigo, pues como que cada uno tenemos que descubrir cuáles son las situaciones que nos mejoran esos momentos de estrés.
Creo que todos podemos darnos cuenta de qué me hace sentir mejor, qué me hace dormir mejor, por ejemplo, no sé, digo que no voy a dar recetas, pero voy a decir como concepto, ¿no? Tomar una bebida caliente antes de acostarme, una bebida tibia, caliente, pero son estrategias, ¿no?, que voy tomando para poder compensar lo que estoy percibiendo como estrés, poderlo compensar, poderlo superar de alguna manera, pensar qué cosa es lo que me puede hacer mejor para tratar de salir de ese momento de dificultad. De dificultad. Recuerden, tenemos los primeros necesitamos identificar qué tipo de estresor tenemos, si es un estresor endógeno o exógeno. ¿Sí? Eso siempre necesitamos tenerlo. Siempre identificar de dónde viene el estrés. ¿Viene desde afuera o viene desde adentro? Yo ¿Sí? creo que allí pudiera ser identificando como lo que tú dices. Si es de la persona, porque se trata del no dormir, puede hacer dos cosas. O un ritual del sueño, como le digo yo, es decir, un paso donde ya te preparas a dormir. Y lo otro es que tiene que llevar una agenda y que se delimite por tiempo cuáles son las actividades que debe realizar, respetando cada una, porque vacías también tus pensamientos, tus mentes, tus tareas y confías en lo que tienes. Ahora, si no tienes nada de eso, bueno, yo creo que debería tomarse un tiempo, un break, tomarse una cerveza, un vino, un café, un té, lo que quiera, relajarse y volver después de adentrarse. Porque la cuestión es que siempre está como que en el pensamiento del estrés, día y noche está durmiendo. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Yo regreso al punto, porque nos pasa con todos los pacientes y con nosotros mismos. Lo primero es identificar qué tipo de estresor hay. Cuando nosotros trabajamos con alguien, ¿sí?, con un tercero, por decirlo así, necesitamos nosotros identificar qué tipo de estresor. ¿Esto cómo lo vamos a ir? Platicando. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Cuáles son el síntoma que tú ves? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las consecuencias? Porque les decía, a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de cuál es la generación de ese estresor, ¿sí? Y obviamente que el estresor es válido, ¿sí? Nada más hay que checar bien de cuál es el origen. Si viene desde afuera, porque no puede dormir, porque los vecinos están bailando a altas horas de la noche, ¿sí? Porque tiene un ruido, porque tiene, etcétera, porque tiene cosas que le demandan desde afuera, ¿sí? O son cosas que se demandan desde adentro. Porque ahí es, de alguna manera, cómo identificamos la diferencia. Si es hacia afuera, ¿qué va a estar en nuestras manos? ¿O qué tenemos que mover hacia afuera? Pero si es desde dentro, la situación es un poquito más complicada, porque entonces me tengo que dar cuenta de qué es lo que yo, de la demanda personal, ¿sí? Y en un momento dado, ¿qué necesito para trabajar esa demanda personal? Les digo, las dos cosas son reales, las dos cosas son importantes, pero desde ahí primero es como empezar un poquito a diferenciarlo para saber entonces realmente quién tiene el factor de decisión. Si es de afuera y de todos modos a mí me toca, o es desde dentro y son estructuras que también yo tal vez necesito cambiar o pensar de otra manera. Y sí, ya ahí, ya después ya vienen esas tareas de qué es lo que está haciendo la otra persona, qué es lo que estoy haciendo yo, estos elementos. Muchas veces con el estrés, lo que pasa, incluso en muchos libros, es, te dicen, deshazte del estrés, ¿sí? Pero lo que hacen o lo que te proponen es distraerte. Ponte otra cosa, ve esto, ve el otro, etcétera. Y eso lo único que está haciendo es distraerte exactamente, pero no te está acabando con el estrés. La situación es que tenemos que inocular lo que se llama la inoculación del estrés. Identificar el factor
para que precisamente nosotros podamos dar una solución en cuestión a cambiar la visión que se tiene de ese estresor y darle, ¿sí?, otra asignación y otro valor. Supongamos, no sé, a mí me estresa mucho, supongamos, a mí me estresa mucho que me pidan las cosas rápido, ¿sí? Supongamos, es una prueba, es un ejemplo, ¿no? Entonces, me estresa porque me piden que tenga informes, me piden esto, me piden otro, etcétera, etcétera, etcétera. La situación es que me las piden rápido. Yo no estoy diciendo que es porque me las piden, sino el factor identificable es rápido. Entonces, eso me estresa. Yo tal vez no las entrego tan a tiempo porque me las piden muy rápido y entonces no las tengo. Entonces, ¿qué trabajo tengo que hacer? ¿Qué es un factor interno o externo? Pues porque también puede ser combinado, ¿sí? Y entonces, si es un factor externo porque mi jefe, pues no se da el tiempo o me pide todo a la carrera, entonces es una situación externa, porque él es el que me la está pidiendo rápido. Yo se la puedo entregar, pero también yo puedo decir, pues necesito 1 hora, 2 horas, etcétera. O si ya lo tenía de antes, si ya me había dicho, bueno, pues también ahí yo tengo que reconocer si es algo que yo tal vez estoy postergando. Porque si es algo que yo estoy postergando, que ya sé que me iban a pedir, o que ya lo tenía que tener, pues es una situación en la que ya depende de mí, es más interna, son actitudes mías. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando hay esa combinación entre que me la piden y yo me estreso porque me las están pidiendo, yo tengo que checar, a ver, Cliserio, relájate. Si ya es un trabajo que tienes, pues nada más lo tomas y lo envías y ya, por muy rápido que te lo pidan. ¿Por qué? Porque tú ya lo tienes. Pero si es algo que te pidieron antes y ya lo quieren, bueno, pues entonces ahí tú ve cómo estás reaccionando ante esa situación. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? Si es totalmente mío, pues ser más rápido en mis cosas y tenerlas todas ordenadas para entregarlas. Pero si también es desde afuera, pues tal vez yo también puedo decir, ¿sabes qué? Pues si te las entrego, nada más dímelo con días de anticipación. ¿Sí? No sé si se ejemplifica bien cómo ahí precisamente ese factor de estrés yo lo estoy resolviendo, o sea, le estoy metiendo desde qué puedo hacer con el otro, pero también qué puedo hacer yo. Y esto, de alguna manera, va a hacer que precisamente ese factor de estrés pues vaya disminuyendo. Si yo me quiero meter en más cuestiones personales de por qué las cuestiones aprensivas, con el tono de voz en que me lo están diciendo, con la premura en que lo están haciendo, les digo, ahí hay muchas también expectativas y creencias que se tienen. Entonces, que son las que pueden estar exacerbando esa situación de estrés. ¿Sí? Sí, quedó un poquito más ejemplificativo la idea de ese estrés. Les digo, ¿por qué? Porque no se trata de distraerlo, porque sí, yo me voy, me tomo, digo, y no porque esté mal, claro que hay acciones que estén bien, pero yo necesito reducir. En la parte de la enfermedad también así pasa. La gente se va a estresar por su tratamiento, ¿sí? Pero se va a estresar por dos cosas, por el tratamiento en sí, por lo que conlleva el tratamiento, ¿sí? Pero otra por las reacciones que él mismo va a tener. Una persona que, por ejemplo, ahorita, por cierto, les tengo una paciente a los de Fuerza Rosa, de una chica que le van a dar sus radios, ¿sí? Ya le explicaron, ya le expliqué, mira, el radio es así, te van a hacer, te van a sentir esto, toda esta parte que se les da como de instruccional, pero como no es una experiencia que ha vivido, de todos modos tiene la ansiedad. Y hasta que lo viva, se va a dar cuenta y va a comparar lo que yo le dije de lo que ella sienta y obviamente va a tener esta situación de bajar esa parte del estrés. ¿Sí? Entonces, sí es importante, por ejemplo, cómo nosotros manejamos el estrés, lo describimos y le ayudamos a la persona que también lo describa. ¿Para qué? Para que lo exprese bien y vea si va a ser un estrés agudo
¿sí? Si es algo que está resistiendo o es algo que ya es de tiempo y que precisamente desde ahí viene la enfermedad. ¿Qué otra cosa nos puede estresar? El afecto, ¿sí? Ahí no tenemos que trabajarle nada. Aquí el afecto. ¿Cómo es eso del afecto? Ah, en cuestiones de pareja, de familia, por aquí, Vero, yo creo que también ella ha visto varias familias, por lo que estuvimos platicando hace rato, de repente es como el dar y el recibir el afecto. Entonces, a veces hay mucha frustración porque el afecto no se recibe como uno quiere, ¿sí? Sino que el afecto lo recibimos como la otra persona nos los da, puede y tiene y sus herramientas. Entonces, a veces la persona, y nos pasa mucho a veces en parejas, ¿no? Es que la persona no me dice que me quiere. Y entonces la otra persona dice, ah, es que yo le digo, no le digo que la quiero, pero pues ahí estoy. Entonces, les digo, eso es muy común en terapias de pareja, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque precisamente, y la persona se estresa. ¿Por qué? Porque no hay ese diálogo de lo que yo quiero escuchar a lo que la otra persona quiere y puede decir. Porque tal vez la otra persona no le cuesta nada decir te quiero, ¿sí? Pero, pero al mismo tiempo hay ese factor que también es estresante, ¿sí? Hay esa necesidad. Les digo, hay diferentes tipos de estresantes que necesitamos sí ser empáticos con la persona, porque, por ejemplo, desde la seguridad, ¿sí? La seguridad nosotros decimos, ah, bueno, ¿por qué soy una persona segura? ¿O por qué me siento ser una persona segura? Porque creo en mí, creo en mis capacidades. Pero aparte de eso me ayudó la gente a sentirme seguro de mí. ¿Por qué? Porque me reforzaron algunas cosas positivas, porque de alguna forma también hubo gente que estuvo alrededor de mí que me da esa seguridad, ¿sí? ¿O ustedes cómo saben que son seguros? Porque si sacamos que somos inseguros, no se preocupen, lo pasamos a terapia nomás más tarde. Pero, ¿por qué? Porque sí, o sea, nosotros de alguna manera manejamos cierta seguridad emocional, sobre todo que es la que nos da y nos proyecta. Pero esa seguridad pues viene desde nuestra familia, desde nuestros padres, desde la gente que estuvo a nuestro alrededor. Hace rato vimos, y si no hubo padre, bueno, pues la gente que estuvo ahí, pero que nos dijo, mira, Cliserio, sí caminaste, ah, te levantas, ah, mira, pudiste, te caíste, levántate otra vez, etcétera. Es esa parte de esa seguridad, ¿sí? ¿Quién a ustedes les dijo su primer sí puedes? ¿Verdad? Porque a veces recordamos desafortunadamente el no puedes. Ay, Cliserio, no pudiste. Y ahí se va Cliserio, no puede y entonces no va a poder nunca. Pero si escuchamos ese primer sí puedes, si lo recordamos, lo valoramos y sobre todo lo potenciamos, ¿sí? Al principio lo tenemos que escuchar de otros. Ya conforme vamos madurando, lo tenemos que escuchar de nosotros mismos, ¿sí? Porque tal vez ya no haya quien, ya no esté el papá que te diga si puedes, ya no esté la mamá, ya no estén los hermanos, o ya estamos en las competencias y al que le dicen si puedes es al otro, ¿sí? Pero tú necesitas, pues llega un momento en la maduración de la persona que dice, tú mismo, tú puedes, tú lo haces, tú te lo mereces. En esas cosas estamos. ¿Qué podemos y qué nos merecemos? Porque luego nosotros mismos no creemos que nos merecemos lo que tenemos. Y entonces les digo, también están ahí esos factores de estrés, porque esos no son los que se ven, esos son los que no se ven, esos son los que no se escuchan a diario. Entonces, sí es muy importante el ir tomando en cuenta esos factores también, porque de una u otra forma, pues nos ayudan y nos hacen, pues, crecer como personas y también, pues, manejar esa parte del estrés. ¿Y qué es lo que vamos a ver en los pacientes? Porque esos pacientes son los que vienen con esas inseguridades afectivas, esas inseguridades emocionales que precisamente han hecho que ese estrés a su alrededor, pues, los estén afectando. Muy bien. ¿Cómo vamos? Fino. Bien.
si les gusta, si vamos por ahí, vamos en el camino. Le digo, sí Bien, tenemos vamos algunas bien. cosas teóricas, pero otras cosas sí prácticas que nos ponen a pensar. Vamos bien. Muy bien. Bien. Pues también que ya van a dar la 1. Entonces, tarea. Tarea. Sí, ahora sí vamos a tener que hacer Ya algo. nos estresaste. Ya los estresé. No, va a ser algo sencillo. ¿Alguien vive solo? Licerio. ¿Mande? Te vamos a dar el email para que nos mandes el diccionario de Luisa Hay. Sí, si quieren pónganmelo ahí en el WhatsApp y ya yo hago mi lista de correos y se los mando. Y les voy bueno, mandando las presentaciones. ¿Les parece? O profesor Andrés ya tiene todos los correos de todos. A lo mejor, más bien, si usted se lo da a Andrés y que él lo ponga en el chat. Ah, muy bien. Bueno, Porque entonces él ya igual se tiene lo paso. todos nuestros correos. Ujú. Sí, sí, porque a mí no me pasaron esa lista, pero yo se las paso. ¿Sale? Bueno, entonces tarea precisamente. No, es nada más o con ustedes mismos o dialogar con alguien precisamente esos factores de estrés que uno va manejando, pero ya los más personales. ¿Sí? Como que saber discriminar entre ese factor externo, el interno, y si hay combinado. ¿Por qué? Porque precisamente por algo está sucediendo, nos está sucediendo algo. ¿Sí? Yo soy muy somático, como decía aquí Ignacio, en esa parte. Yo somatizo las cosas y de repente digo, ay, tengo esto. Ah, ¿por qué? Les digo, y el diccionario sirve, la verdad es que sí sirve. Ahí ustedes se los voy a pasar y piensen en algún síntoma que hayan tenido y chequen a ver qué estresor. Les digo, nada más a veces no se claven. Digo, igual hay algunas cosas que también hay que platicarlas. ¿Por qué? Porque si fuera todo tan sencillo así como tenerlo en un libro, pero a veces hay que expandir las cosas hacia alrededor. ¿Sale? Pues entonces ustedes chequen ahí por ahí algún estresor que ustedes tengan así y ver, determinar interno, externo, etcétera. Les digo porque eso. Ténganse paciencia, mucha paciencia, porque de veras a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. ¿Sale? Pues entonces nos vemos mañana. Fue un gustazo verlos, escucharlos y pues ahí nos vamos a seguir viendo. ¿Sale? Un gusto a todos. Igualmente, Criserio, gracias. Gracias, profesor. Creo que Omar no está, ¿verdad? Porque me dijo que lo esperara, pero No se ve. no se ve. Bueno, que tengan buena tarde. Traten de comer. Igualmente. Gracias. Igualmente, buenas tardes a todos. Adiós. Gracias. Hasta mañana. Adiós. Adiós, compañeros. Adiós, adiós. Hasta mañana. Adiós. Ana.